Síndrome febril. El síndrome febril es una elevación de la temperatura corporal más allá de lo normal, es decir, sobre los 37 grados, y es causada frecuentemente por enfermedades infecciosas o de otro tipo que desencadenan una respuesta inflamatoria. Esta consta de 3 etapas: la prodrómica, la estacionaria y la de efervescencia. La primera fase es la fase fría o de escalofrío, donde hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, de la frecuencia y la profundidad respiratorias, aumento del metabolismo corporal, cefalea, malestar general y cansancio. Tiritona, piel fría y pálida con aspecto de carne de gallina, sensación de frío y ausencia de sudoración. En la fase estacionaria encontramos aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, sed intensa, deshidratación de leve o moderada, cefalea y mialgias, astenia, somnolencia, agitación, delirio o convulsiones. En la última fase de efervescencia encontramos la sudoración intensa, piel fría, irrigada y caliente, tensión arterial disminuida o normalizada respecto al aumento de la etapa anterior y frecuencia respiratoria normalizada. Los pirógenos son agentes causales de la fiebre. Cuando se habla de los pirógenos nos referimos a sustancias que actúan sobre los centros encargados de la termorregulación de nuestro cuerpo. Hay 2 tipos, pero principalmente son lipopolisacáridos, que a su vez son el principal componente de la pared celular de bacterias gram negativas. Los pirógenos exógenos más comunes son microorganismos y sus desechos celulares, que a su vez activan la respuesta inmune y producen pirógenos endógenos. Los endógenos, dentro de estos encontramos algunas proteínas producidas dentro del combate de agentes infecciosos externos, como por ejemplo las citoquinas. Respecto a los síntomas, como se pudo apreciar en la fase evolutiva del síndrome febril, se ven afectados principalmente estos 4 componentes de nuestro organismo: cardiovascular, endocrino, el metabolismo y lo neurológico. Nuestro cuerpo, para poder mantener un equilibrio homeostático, debe regular su temperatura mediante un proceso que nosotros conocemos como termorregulación. Este proceso se da de forma natural en nuestro cuerpo y consiste en la activación de mecanismos centrales y periféricos para así poder mantener la homeostasis corporal y las funciones vitales constantes. La importancia de este proceso está relacionada con la estabilidad de los procesos cardiovasculares, los procesos respiratorios, los procesos renales, endocrinos, nerviosos y además del funcionamiento de nuestra musculatura. Esto se consigue principalmente mediante el vínculo estrecho que hay entre lo que sería el estímulo y la respuesta, donde se involucran 2 vías del sistema nervioso, las vías aferentes y las vías eferentes. Los receptores periféricos corresponden a las vías aferentes y se dividen en 2 grupos, los receptores físicos y los receptores químicos. Los físicos son sensibles a las variaciones de la temperatura local. Estos receptores están distribuidos de manera amplia en lo que sería la piel, el sistema cardiovascular, los órganos como los riñones, el hígado, los pulmones, y además de eso, las neuronas de los centros integradores también presentan este tipo de receptores. Ahora, los receptores químicos, que son sensibles a ciertas moléculas tanto de origen endógeno como exógeno, se encuentran distribuidos principalmente en lo que son los nervios periféricos, tanto somáticos como viscerales, y también se cree que pueden estar algunos dentro de lo que serían los centros integradores coordinadores. Cuando hablamos de receptores centrales, es donde nos encontramos con lo que son los centros de integración y las vías eferentes. Primero, lo que el centro de integración hace es coordinar, ¿no es cierto?, la información que le llega, la información térmica, y elaborar así un juicio, censar esto, para ver cómo se encuentra la situación del organismo. Y en base a esto generar una respuesta para ya sea modificar la temperatura corporal o bien mantenerla. Las vías eferentes o termoefectoras corresponderían a los distintos tipos de sistemas que utiliza nuestro cuerpo para producir la respuesta y generar este cambio en la temperatura dependiendo de lo que se haya censado anteriormente de acuerdo con el centro de integración. En base a esto, el cuerpo va a decidir si activa los mecanismos de termogénesis o los inhibe, y a su vez si activa o inhibe los mecanismos de termólisis. Cuando nuestro cuerpo detecta un estímulo por frío o una bajada de la temperatura corporal más allá del rango normal, que son los 37 grados, se activan los mecanismos de termogénesis
y las células del hipotálamo posterior, que son las que se encargan de poder mantener la temperatura estable y de además generar todos estos mecanismos para que comience la producción de calor en el cuerpo. Los mecanismos de termogénesis que utiliza nuestro cuerpo principalmente serían el aumento de la tasa metabólica basal, las contracciones rítmicas involuntarias del músculo esquelético y este aumento de la lipólisis en el tejido graso, la activación de esto que nosotros conocemos como la grasa parda. Para el aumento de la tasa metabólica basal, lo que nuestro cuerpo hace es secretar desde el eje hipotálamo-hipófisis los precursores necesarios para que se produzca tiroxina y cortisol en el cuerpo, que en última instancia lo que hacen es aumentar el metabolismo celular. En cuanto a lo que vendrían a ser las contracciones rítmicas, el cuerpo para generar esto libera catecolamina, activando el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal. Cuando nuestro cuerpo sensa un aumento de la temperatura corporal, son las células del hipotálamo anterior las que se excitan y ponen en marcha una serie de mecanismos encaminados a lo que sería la producción de la termólisis, mediante la producción del sudor o también puede ser el jadeo. Los mecanismos de termólisis que utiliza nuestro cuerpo son primero la vasodilatación cutánea, donde se ve un aumento de nuestro flujo sanguíneo hacia la dermis, permitiendo así poder eliminar el calor hacia el medio externo por mecanismos de convección, conducción y radiación. El aumento de la sudoración, donde se ve una pérdida de calor por evaporación. La taquicardia, donde hay un aumento del flujo sanguíneo hacia la dermis para poder eliminar este calor. Y la taquipnia, donde vemos un aumento de la evaporación del agua que está humedeciendo la vía respiratoria, lo que disipa el calor